Vamos a 1 Corintios capítulo 1. El día de hoy empezamos un nuevo libro de la Biblia. Una vez la Madre Teresa dijo en una ocasión algo que considero bastante importante. Y cito: la labor que realizamos es solo nuestro amor por Jesús en acción. Si oramos por esa labor, si la hacemos a Jesús, si la hacemos por Jesús y la hacemos con Jesús, eso es lo que nos da satisfacción. Y pienso qué tan importante es esto y cuánta razón había en estas palabras. Cuán importante es que nuestro obrar sea dirigido por nuestro amor a Jesús. Y en resumidas cuentas, esto es la carta de 1 Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia muy talentosa. Ellos tenían muchos dones espirituales, mucho conocimiento. Estaban en una ciudad muy importante, muy prominente de la época. Pero ellos ya habían perdido el enfoque, el por qué hacían las cosas. ¿Y cuán peligroso es esto? Estar tan ocupados en la obra que nos olvidemos del Señor de la obra. Entonces Pablo escribe esta carta para esta iglesia que es increíblemente dotada de dones espirituales, pero que ya ha perdido el enfoque del por qué y para quién hace todas las cosas. Cada aspecto de la exhortación de Pablo va dirigida a que ellos deben de recuperar el enfoque verdadero. Y por supuesto uno de los temas más importantes de la carta de 1 Corintios, todos sabemos que es el amor. De hecho, pues es uno de los pasajes más famosos de la Biblia, 1 Corintios capítulo 13. Lo que el amor es, la definición del amor de Dios. Es por esto que el estudio de hoy, o esta serie de estudios más bien, que vamos a llevar a través de 1 Corintios, le he titulado Enfócate. Vamos a ir semana a semana, versículo por versículo en 1 Corintios, estudiando esta serie, Enfócate. Y el título es ya que al estudiar esta carta vamos a ser animados, recordados de cuál es el verdadero enfoque de la iglesia. Si venimos a la iglesia, bueno, ¿por qué venimos? Si cantamos, bueno, ¿para quién cantamos? Si servimos, ¿para quién servimos? Si predicamos, ¿para quién predicamos? Así que la carta a los Corintios es una carta que tiene muchísimo que enseñarnos. El estudio del día de hoy le he puesto nuestro primer llamado, ya que Pablo, pues, da la primera exhortación en la carta. Y la exhortación es precisamente a tener compañerismo con Cristo, a tener comunión con Cristo, y lo maneja como el primer llamado de todo creyente. Así que vamos a dividir el estudio en tres partes: 1, la introducción a la carta; 2, la santificación; y 3, la comunión. Así que si ya estás listo, vamos a iniciar este hermoso libro en el capítulo 1, iniciando pues el primer punto de la enseñanza, que es la introducción a la carta. Empieza el versículo 1 diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí tenemos la salutación de la carta. En el primer siglo los escritores firmaban más bien las cartas al principio y no al final. Hoy en día las firmamos hasta el final de la carta, ¿no? Te escribes una carta, al final va una firma, atentamente tal persona. Pero en el primer siglo se acostumbraba a firmar al principio de las cartas, ya que las cartas eran rollos. Entonces, si tú firmabas al final, ibas a tener que desenrollar por completo el rollo para irte al final y ver quién le escribió, y después regresarte otra vez al principio para empezar a leerlo. No era nada práctico. Entonces lo que se acostumbraba era firmar las cartas al principio, y la firma que vemos en esta carta es que es Pablo y el hermano Sóstenes, son los que escriben esta carta a los Corintios. Y es interesante ver que son dos personas, ¿verdad? No solamente Pablo, sino Sóstenes. Y es interesante porque nadie dice la carta de Sóstenes a los Corintios. Todos dicen la carta de Pablo a los Corintios. De hecho, a lo mejor esta es la primera vez que escuchas el nombre de Sóstenes en tu vida, ¿no? Y no sabías que él era escritor también junto con Pablo de la carta de 1 Corintios. Ahora, ¿por qué no se le da tanta importancia a Sóstenes? Porque se cree que era nada más el escriba. Pablo acostumbraba a
pedirle a un escriba que escribiera por él las cartas. Muchos creen que porque ya no veía bien, se le dificultaba la escritura. No lo podemos saber muy certeramente, pero sí se sabe que acostumbraba a que él dictaba y había un escriba que iba redactando lo que Pablo iba dictándole. Entonces se cree que Sóstenes era el escriba. Así que la exhortación realmente viene de Pablo, no de Sóstenes. Independientemente si Pablo y Sóstenes y ambos colaboraron en la exhortación o no, sabemos que esta es una carta inspirada por el Espíritu Santo, así que realmente quien nos desea hablar a través de esta carta es Dios, ¿no? Pero sí es interesante la manera en la que Pablo pues se presenta, ¿no? Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Así que Pablo se presenta a sí mismo como uno que es enviado por Jesucristo. Ahora, Pablo tenía dos maneras principales de presentarse. Una manera era presentándose como apóstol de Jesucristo, lo que vemos aquí. Pero había otra manera en la que él se presentaba, y un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la carta de Filipenses. Filipenses 1 empieza diciendo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Entonces, a veces él se presentaba como apóstol, a veces él se presentaba como siervo. ¿En qué se basaba el título que se daba a sí mismo, de apóstol o siervo? Bueno, una parte muy importante que vale recalcar es que Pablo no estaba peleado con el servicio. El hecho de que él fuera apóstol no significaba que él no servía. Al contrario, un apóstol servía a las iglesias. Muy, muy diferente a la definición o a la imagen que se tiene hoy en día de aquellos que se hacen llamar a sí mismos apóstoles, que por lo general vienen a ser personas altivas, que piden estar en hoteles de lujo, que piden estar en comodidades, etc. Pero Pablo no tenía la idea del apostolado de esa manera. Él se presentaba tanto como apóstol como siervo. Pero hay algo también bien importante en cómo se presentaba. Cuando él se presentaba como siervo, pues estaba presentando como un consiervo de las personas de la iglesia. Cuando él se presentaba como apóstol, se estaba presentando como la autoridad sobre esa iglesia. ¿Y por qué hace esta distinción en algunas cartas? Porque hay cartas como Filipenses, que es una carta en la que Pablo abre su corazón a una iglesia que está obrando rectamente, que está andando bastante bien, podemos decir, en el camino del Señor. Su corazón está en el lugar correcto. Entonces Pablo puede quitarse la credencial de autoridad y ponerse como un consiervo suyo y hablarles de su corazón. Pero cuando se presenta como apóstol, como es el caso de 1 Corintios, él se está poniendo la batuta de líder o de autoridad, más bien. Entonces, cuando Pablo se presenta como apóstol en una carta, sabes que la carta es una exhortación a una iglesia que no está andando del todo bien, que a una iglesia que está cayendo en pecado o en desorden. Entonces él no se presenta como como siervo o consiervo de ellos, sino se presenta como su autoridad, porque tiene que exhortarles, tiene que reprenderles. Entonces, aquí en 1 Corintios se presenta como apóstol. Entonces ya sabes que esta es una carta correctiva, en donde va a exhortar, va a reprender en errores que esta iglesia está cayendo. Así que Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, pero dice por voluntad de Dios. No solamente es que Pablo diga apóstol, ¿no? Porque yo me autodenominé apóstol o por esto, por el otro, sino dice Dios fue el que me llamó. Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Cristo en el camino a Damasco, y Jesús le dio un llamado a Pablo de ser apóstol, de ser enviado a dar su mensaje, ¿no? Así que no era una voluntad de hombre, sino era un apóstol por la voluntad de Dios. Y esto es bien importante, porque el apostolado de Pablo iba respaldado por Dios. Cada palabra que Pablo iba a exhortar era una palabra que provenía de Dios, provenía de una autoridad divina. Así que Pablo era un apóstol porque Cristo
lo escogió para ser un apóstol. Ahora, un dato interesante acerca de la carta de Corintios, de la primera carta de Corintios, es que en realidad es la segunda carta de Corintios. La primera carta de Corintios es una carta que actualmente se encuentra extraviada. No se sabe su paradero, pero se sabe que hay una carta, porque si tú ves 1 Corintios 5:9, Pablo les escribe: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea, Pablo les está diciendo: ya les he escrito antes que no se junten con los que practican la fornicación, ¿no? O sea que esta no es la primera carta que él les envía. Así que 1 Corintios en realidad debería ser 2 Corintios, y 2 Corintios en realidad debería ser 3 Corintios. Sin embargo, la primera carta permanece perdida, extraviada, y honestamente dudo mucho que se llegue a encontrar es la primera carta de Corintios. Pero bueno, es simplemente un dato curioso acerca de 1 Corintios, que en realidad debería ser 2 Corintios. Ahora empieza el versículo 2 de la siguiente manera, dándonos el destinatario. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí tenemos pues el destinatario, que es la iglesia de Corinto, dice aquí. Y déjame contarte un poquito acerca de la iglesia de Corinto. Corinto es una ciudad que se ubica en Grecia. Existe actualmente, hubo un tiempo en el que fue destruida, sin embargo se reedificó, se volvió a instituir. Así que hasta nuestros días existe la ciudad de Corinto. Es una ciudad portuaria. Y el hecho de que Corinto sea un puerto hacía que la economía fuera muy fuerte. Para el tiempo de Pablo era uno de los puertos más importantes. Era una ciudad muy rica, muy prosperada económicamente. Era también una ciudad sumamente concurrida. Era un puerto de paso. Muchas embarcaciones que querían pasar a diferentes destinos tenían que hacer una parada en Corinto para recargar víveres y demás cosas. Entonces era un puerto muy, muy concurrido, una ciudad muy prosperada económicamente, pero como toda ciudad muy prosperada, pues también era una ciudad muy pervertida. Era una ciudad llena de perversiones. De hecho, era una ciudad que sobresalía de entre las demás ciudades por sus perversiones, al grado que incluso en las expresiones griegas de aquel entonces, el griego coloquial, podríamos llamarlo, se habían ya adaptado expresiones relacionadas con ellos. Por ejemplo, si alguien decía: voy a buscar a una mujer corintia, se estaba refiriendo: voy a buscar a una prostituta. Si alguien decía: ese hombre anda de Corintio, pues en realidad significaba: ese hombre anda de Cusco, o sea, anda engañando a su mujer, es infiel, ¿no? Entonces, ya te imaginarás el nivel de perversión que había en esta ciudad. Estas expresiones ya eran usos comunes de su lenguaje en aquel entonces. Una gran parte del problema que había dentro de la iglesia es que la perversión de la ciudad se había infiltrado dentro de la iglesia. Incluso vamos a ver en el capítulo 5 que Pablo tiene que exhortar un caso de un hombre que se unió con su madrastra. O sea, le bajó la esposa a su papá y se quedó con ella, ¿no? A ese grado de perversión. Así que esta es una llamada de atención muy grande para la iglesia. Corinto era una iglesia, como ya te dije, muchos dones espirituales, mucho conocimiento. Era una iglesia, sin embargo, entregada a la inmoralidad, a la perversión. Y sabes, hoy en día también hay iglesias que presumen de sus dones espirituales y del mover sobrenatural del espíritu, pero cuando salen de la iglesia, viven como si nada. Como si nada. Vienen a hacer un show en la iglesia, por decirlo de alguna manera. Y no es juzgar otras iglesias.
¿ok? Comprendemos que hay iglesias donde se practican más los dones espirituales, donde no. Nosotros tenemos una postura que tomamos de precisamente 1 Corintios 14 con respecto al uso de los dones espirituales en la iglesia. El punto no es juzgar, el punto es darnos cuenta que a veces vienen las personas buscando en la iglesia como una experiencia sobrenatural, y el hablar en lenguas, y el profetizar, y el dar una palabra de ciencia y demás cosas que son buenas, son dones espirituales, que nosotros creemos en ellos, sí. Pero saliendo de la iglesia viven como sin nada, como sin Cristo. Sigue en desobediencia a los padres, sigue tratando mal a la esposa, sigue siendo irreverente con el esposo, sigue siendo de doble ánimo, de doble cara. En la iglesia es uno, en el trabajo es otro. Entonces, ¿de qué sirven todas estas emociones? Y eso tiene mucho que ver con el verso 2. Fíjate cómo continúa, dice la segunda parte. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y es aquí donde entramos al punto número 2 del estudio, que es la santificación. Ok, ya dejamos la introducción a la carta y ahora empezamos un poco más en la temática de la carta. La primera temática que Dios da a través de Pablo es la santificación. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Entonces lo que dice Pablo cuando dice llamados a ser santos, la palabra santo significa apartados. Y ¿sabes algo? Dios ha decidido apartarnos a nosotros, a todos aquellos que hemos creído en su nombre. Pero apartarnos podemos verlo de dos maneras: apartarnos para alguien y apartarnos para algo. ¿A qué me refiero? El apartarnos para alguien es apartarnos para Él, para Dios. Es decir, antes le pertenecíamos al diablo, hacíamos la voluntad del diablo, pero ahora le pertenecemos a Él. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, lo que nos dice aquí, éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Somos santos, apartados para Dios, le pertenecemos a Dios. Pero también apartados para algo. Y este algo es apartarnos de algo. Y esto apartarnos de algo es del mundo, de la filosofía del mundo en el que el mundo vive, que hoy en día es contrario a la voluntad de Dios. Y es lo que exhorta también Romanos 12:2. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces lo que Pablo dice aquí, dice, no imiten las conductas, o sea, ya no te comportes como te comportabas en el mundo o como se comportan los del mundo, pero también dice ni las costumbres. O sea, hay costumbres del mundo que simplemente no son agradables a Dios. Hace poco tuvimos un muy buen puente, uno muy agradable, que no hubo clases por motivo del carnaval, ¿no? Y lo disfrutamos, ¿no? El puente, descansamos y demás, pero muchos creyentes van y aprovechan el puente para irse al carnaval. ¿Y qué es lo que hay el carnaval hoy en día? Es como un bar gigante. Es borrachera, es perversión, es todo tipo de pasiones desordenadas. Mujeres vistiendo ropas muy pues con muy poca ropa, ¿no? Es un festival de la carne, literalmente eso significa carnaval, ¿no? Y Romanos nos dice, ni las costumbres de este mundo imiten, ¿no? Sino más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto es la iglesia de Corintio. La iglesia de Corinto, una iglesia que se conformaba al mundo. Corinto, una ciudad pervertida, dejaron que esa perversión entrara en la iglesia.
Y aún muchos creyentes hoy en día no logran comprender esto. Dios nos amó y nos aceptó tal como somos, pero ¿sabes algo? No desea dejarnos tal como somos. Dios te ama tanto que no quiere dejarte tal como eres. Dios te ama lo suficiente, Dios te ama demasiado como para dejarte tal como eres. Él desea transformarte. Así que el ser santos es decir que somos apartados. Significa que le pertenecemos a Dios, pero también que Dios desea apartarnos de la filosofía mundana y las costumbres mundanas que no le agradan a Él. Así que es un hecho que Dios desea transformarte, desea santificarte y apartarte para que vivas conforme a su voluntad. Muchos creyentes se la viven en la iglesia, pero no hay ningún fruto de santificación en sus vidas diarias. Siguen siendo desobedientes a los padres, siguen siendo ásperos con sus mujeres, siguen siendo irrespetuosas con sus maridos, siguen siendo o estando en pasiones desordenadas, estando en adulterio, llevando una doble vida y demás. Y si eso es lo que está pasando en tu vida, te tengo una noticia que no te va a gustar. Eres un religioso, nada más. Eres un fariseo del siglo XXI. Aquellos sepulcros blanqueados que tanto reprendía el Señor Jesús. Te has convertido en uno de esos, porque vives una religiosidad. Pero mira lo que dice el verso 3, porque necesitamos comprender eso. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre menciona estas dos palabras en sus cartas, sus salutaciones. Gracia y paz a vosotros. ¿Por qué gracia y paz? Algunos creen que era una manera de conciliar ambos grupos en las iglesias, judíos como gentiles. ¿Te acuerdas? En la iglesia primitiva, pues se abrió el evangelio a los gentiles. No había que judaizarlos, no tenían que ser judíos primeros y luego ser gentiles. Hubo un concilio para decir que los gentiles pueden ser cristianos sin ser judíos primero. Y entonces había judíos y gentiles en la iglesia, y muchos creen que estas palabras gracia y paz era una manera de conciliar ambas cosas. Gracia era algo con lo que se identificaban y se saludaban los gentiles, ¿no? Porque ellos no eran el plan inicial. Jesús vino a los suyos, ¿no? Que es a los judíos, pero Dios extendió la gracia también hacia los gentiles. Entonces los gentiles se identificaban con gracia, ¿no? Y por el otro lado, si tú conoces incluso cualquier judío hoy en día, ¿cuál es esa famosa frase con la que ellos se saludan? Shalom, que significa paz. Entonces, muchos creen que Pablo decía gracia y paz, conciliando estos dos grupos dentro de la iglesia, poniéndolos como hermanos, como un mismo cuerpo, no tratando de hacer conciencia de esto y de alguna manera contradecir a los judaizantes. Puede ser, sin embargo, no es algo muy certero, pero pienso que Pablo, más allá de buscar mencionar un saludo gentil y uno judío, deseaba que comprendamos algo muy sencillo, pero muy importante. La gracia va antes de la paz. Y a lo que me refiero es, no puedes experimentar la paz de Dios si primero no has comprendido y recibido la gracia de Dios. No es sino hasta que comprendes la gracia y la recibes, ese regalo inmerecido, lo que te enseña que no es por tus obras, sino es por la fe en Jesucristo, que eres hijo de Dios, que no es más el que hace mucho y menos el que hace poco, que la salvación y la vida eterna no son dadas por obras, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe. Es que entonces vas a poder experimentar la paz de Dios. Quizás tú te has encontrado en la situación de los corintios. Mucha religión en tu vida, pero nada de fruto en tu vida. Y sigues en el mismo pecado siempre y no ves una transformación en tu vida. Vives el cristianismo en apariencias, más no en verdad. No has comprendido entonces la gracia de Dios. Vives una religión, pero no vives una relación con Dios. Y hay algo que necesitamos tener muy en claro. Nosotros solamente podemos ser transformados cuando sacamos a Dios de la iglesia y nos lo llevamos a la casa.
Te lo repito, nosotros solamente podemos ser transformados cuando sacamos a Dios de la iglesia y nos lo llevamos a la casa. Cuando me lo llevo al trabajo, cuando me lo llevo a la escuela, obviamente decir me lo llevo es un decir, porque Dios es omnipresente, no te lo puedes llevar a ningún lado, Dios ya está en todos lados. Sin embargo, no vivimos como si estuviera en todos lados. Pero eso es tener una relación personal con Dios. Tú no vienes a ver a Dios a la iglesia. A Dios ya lo debes traer desde tu casa. Cuando en tu aposento a puerta cerrada oras, buscas a Dios en su palabra, en adoración, en oración. Mucha gente viene a la iglesia diciendo, vengo a buscar a Dios. ¿No? Dios, búscalo en tu casa y tráetelo también a la iglesia. ¿Sí? Porque gente viene más bien buscando emociones a la iglesia. Ellos a eso le llaman la presencia de Dios. Y si tú ya llevas tiempo con nosotros, sabes que no es nuestro estilo moverle las emociones a los congregantes, ¿ok? Muchos vienen y se van diciendo, no, aquí no se siente la presencia de Dios. Y la realidad es que si no la sientes, no es porque no esté aquí, sino porque no la tienes. Yo en cada alabanza siento la presencia de Dios, y cada vez que escuchamos la palabra siento la presencia de Dios. Pero la clave es que yo no vine a buscar la presencia de Dios, yo la traje desde mi casa. Si tú no la sientes, pues te preguntaría más bien por qué no la trajiste. ¿Sí? Lo que pasa es que no vienes buscando la presencia de Dios, vienes buscando que te muevan las emociones. Y has confundido eso con la presencia de Dios. La presencia de Dios no la vienes a buscar, la traes contigo a todos lados, si es que eres creyente. Es el Espíritu de Dios que mora en ti. Es fácil mover las emociones. Puedo gritar, puedo elevar mi voz, puedo llorar, o incluso ahorita mismo podría ponerme a reír descontroladamente y te apuesto a que todos terminarían riéndose igual, porque es algo que es contagioso. Podemos intentarlo, pero mejor no hacemos la prueba. Pero personas que van a iglesias buscando esto y lo encuentran, la mayoría de las veces regresan a sus casas y siguen su vida como si nada hubiera pasado. O sea, sí, en la iglesia lloré, en la iglesia me quebranté, me caí y todo esto. No digo que eso sea malo, ¿okay? Mi intención es juzgar a las iglesias que practican eso, pero mi intención es que te des cuenta, ¿en verdad fue la presencia de Dios o fueron tus emociones? Porque cuando la presencia de Dios te toca, tú no puedes volver a ser igual. Tú no puedes volver a ser igual. Necesitamos comprender la gracia y la paz de Dios. No vivir una religión. Vivir una relación diaria con Cristo. No vengas a la iglesia para buscar la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios en tu casa y tráetela. Tráetela contigo los domingos a la iglesia. Verso 4 al 8 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuando habla de la gracia se está refiriendo específicamente a los dones espirituales que Dios les dio. Fíjate, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate qué increíble. Dice Pablo que los corintios les había sido dada mucha gracia, o sea, muchos dones espirituales. Tienen mucha palabra, dice, tienen mucha ciencia, o sea, tienen mucho conocimiento. E incluso menciona, no les falta ningún don, no les falta ningún don. Y tú ves este currículum y dices, no, pues esta es una señora iglesia. Una verdadera señora iglesia, o sea, tiene conocimiento, tiene ciencia, tiene doctrina, tiene los dones espirituales, todos, no les falta ninguno de los dones. ¡Wow! Pero viven en adulterio. Uno en fornicación con su propia madrastra.
Y entonces nos preguntamos, ¿de qué les vale tener tanta gracia, tantos dones, incluso la sana doctrina, me atrevo a decir? Y no voy a minimizar estas cosas. Los dones espirituales son buenos, son necesarios. Debemos buscarlos. Nosotros somos una iglesia carismática en el sentido de que creemos en la vigencia de los dones espirituales hoy en día. No los minimizamos, son importantes. Tienes que buscarlos, lo necesitas para tu vida diaria. Pero a lo que voy es, puedes tener todo esto, los dones, el conocimiento, la doctrina, pero si pierdes tu enfoque, lo pierdes todo. Ya lo has perdido todo. En capítulo 13, Pablo va a hablar de esto en específico, ¿verdad? ¿De qué me sirve tener lenguas angelicales si no tengo amor? ¿De qué me sirve dar todo a los pobres si no tengo amor? Etcétera. Pero entonces tenemos en Corinto una iglesia con todos los dones, con todo el conocimiento, pero que han perdido su enfoque. Y esto me recuerda un poco al libro de Apocalipsis, no sé si a ti te recuerda. Pero Apocalipsis capítulo 2 hay una exhortación. Apocalipsis 2, del 2 al 4, habla el Señor a la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y hasta aquí todo va increíble, ¿verdad? Una súper iglesia que trabaja súper duro, que desenmascara a los falsos maestros, que ha sufrido, que no ha desmayado, que tiene sana doctrina. Yo quiero pertenecer a esta iglesia. ¿Dónde saco mi membresía? ¿No? Pero espérate. Aquí dice el verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti. ¿Sí? No dice, te tengo una sugerencia, no dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, qué padre que estás haciendo todo esto, toda la doctrina, toda la sana enseñanza, toda la paciencia, todo tu trabajo. Enseñas la Biblia bien padre, pero tengo contra ti, que ya olvidaste por quién haces todo lo que haces, que has dejado tu primer amor. Qué fácil es afanarnos en la obra del Señor, olvidándonos del Señor de la obra. Qué fácil es. Cancela mi membresía, ya no quiero ser parte de esa iglesia. No. Una iglesia que está tan ocupada que han dejado a Jesús afuera. Más adelante, una de las exhortaciones que Jesús hace en esas cartas a las iglesias en Apocalipsis es: he aquí yo estoy a la puerta y toco, y si me abres, entraré en ti y cenaré contigo. O sea, le está hablando a la iglesia. ¿Te imaginas? Una iglesia que está haciendo iglesia con Jesús afuera tocando a ver si lo dejan entrar. ¡Wow! Yo no quiero ser esa iglesia. Qué increíble sería una iglesia que obra con Jesús tocando la puerta a ver si lo deja entrar. Esta era la iglesia de Corinto. Una iglesia con todos los dones y conocimiento, pero ya no sabían para quién hacían las cosas. Y estos podemos ser tú y yo. Y es en este momento en el que te tengo que preguntar: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Mi relación qué? ¿Y eso cómo es, pastor? ¿Se come o qué? Ya sabes, tu relación con Dios. Ese momento diario que tienes para orar, para estudiar la Biblia en tu casa,
para adorarlo en tu cuarto a puerta cerrada? ¿Cómo está tu relación con Dios? Tengamos cuidado, la condición de los corintios es muy común en la iglesia hoy en día. Estamos preocupados en planificación, eventos, evangelismo, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, grupo de varones, grupo de matrimonios, publicidad, redes sociales, transmisión en vivo, el live streaming y demás cosas que son buenas, pero no tenemos tiempo para Jesús. Pero no tenemos tiempo para Jesús. Entonces, ¿para quién estamos haciendo todo esto? Porque si no es para Cristo, ¿sabes qué? Mejor cerramos la iglesia, cada quien que se vaya para su casa y se acabó. Es por eso que es tan importante el tercer y último punto de la enseñanza de hoy. Es el punto número 3, que es la comunión. Fíjate cómo termina esta parte del versículo 9. Dice Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, dice, a la comunión. Dice, llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo les está diciendo a esta iglesia: me alegro por tus dones, mira, te aplaudo por tu conocimiento, tu sana doctrina, pero a lo que ustedes en verdad han sido llamados es a la comunión con Cristo. La palabra comunión en griego es koinonia, significa compañerismo, comunicación, interacción y participación. O sea que Dios nos ha llamado a tener compañerismo con Él, a comunicarnos con Él, a interactuar con Él, a participar con Él. Esta no es la imagen de la iglesia que obra y Jesús está afuera tocando. Esta es la imagen del Jesús que está obrando dentro de su iglesia, porque su iglesia está teniendo compañerismo con Él. No ha perdido su enfoque, sabe que Él está en el centro. Y en el poder de Jesucristo es que se hace lo que se hace en la iglesia. Los eventos, los programas, las demás cosas son importantes, pero al final de cuentas secundarios. Lo primario es nuestra relación personal con Dios. Marcos 3, 13, 14, fíjate que dice, cuando Jesús llama a sus discípulos, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál fue el propósito de que Jesús llamara a sus discípulos según estos versículos? A veces nos quedamos con la última parte, ¿no? No, pues los llamó a predicar, dice ahí. No. Mira 2 veces. Dice, estableció a 12 para que estuviesen con él. Para que estuviesen con él. El primer llamado no es a predicar. A veces sin querer vivimos un evangelio de obras, sin darnos cuenta. Todo se trata de hacer, pero Jesús no dejó que sus discípulos hicieran sin primero que ellos hayan estado con Él. No dejó obrar sin primero estar. No fue sino hasta que ellos estuvieron tiempo con Él que ahora sí los mandó para predicar. A veces queremos saltarnos el primer paso, pero ese primer paso es tu primer llamado. Quiero servir, quiero hacer, quiero predicar, quiero evangelizar, quiero esto, quiero el otro, pero primero necesitas pasar tiempo con Dios. No puedes dar algo que no tienes. No puedes dar algo que no tienes. No puedes dar lo que no has recibido primero. Y aquí vienes todos los domingos a la iglesia y ya te sientes cansado y ya no vienes con el mismo gozo y ahora ya vienes con un cierto pesar de que me tengo que levantar temprano y ya no hay un gozo y ya no hay la misma alegría que había antes y tienes que preguntarte por qué. Yo te respondo por qué, porque has dejado tu primer amor, porque estás tratando de dar algo que no has recibido. Si tú no tienes intimidad con Cristo, entonces, ¿para qué o para quién vas a servir? Si tú no pasas tiempo en la palabra, ¿qué puedes ofrecer? ¿Qué vas a compartir? ¿No es el evangelio la historia de cómo el hombre no puede llegar a Dios? Y entonces Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos estar con Dios. ¿No ese es el evangelio?
¿No es el objetivo de ir al cielo estar con Cristo? Todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? Pero a veces pareciera que anhelamos más las cosas secundarias del cielo que lo primario, que es estar con Cristo, ¿verdad? ¿O para qué quieres ir al cielo? ¿Para pasártela bien padre? ¿Para que ya no tengas achaques? Esas cosas van a ser. Estoy seguro que en el cielo nos la vamos a pasar súper, ya no van a haber achaques, ya no va a haber más dolor, pero eso es lo secundario. Yo quiero ir al cielo porque ahí está Cristo. Pero ¿cómo podemos decir eso si aquí en la tierra no queremos pasar tiempo con Cristo? ¿Dónde está nuestro corazón? Necesitamos arrepentirnos porque nos ocupamos más en la obra de Dios que en el Señor de la obra. Anhelamos más las promesas que a aquel que prometió. Anhelamos más las bendiciones que a aquel que bendice. Necesitamos arrepentirnos. Amar a Dios es el primer mandamiento. Si nos perdemos de esto, hemos perdido lo más valioso. Así que no te engañes. Antes de predicar, servir, alcanzar al perdido, salvar al mundo, lo que tú quieras, has sido llamado a estar con Cristo, a pasar tiempo con Él, a la comunión con Él, al compañerismo, a la participación, a la comunicación con Él. Este es tu primer llamado. Y simplemente quiero animarte. Si has perdido tu enfoque, el Padre tiene los brazos abiertos para recibir al Hijo pródigo. Dios te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por tus pecados. Él no deseaba estar separado de ti. Así que la muerte de su Hijo Jesús hizo un puente para que podamos llegar a Dios. Y Él se levantó al tercer día de la tumba para probarnos que Él era quien decía ser, que Él tiene poder para darnos vida eterna y que su amor por nosotros es más fuerte que la misma muerte. Que la misma muerte no pudo contener el amor que Él sentía por ti. Que Él quiere tener un caminar contigo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. No dijo ir a la iglesia es el camino. No dijo predicar es el camino. No dijo hacer muchas obras es el camino. Él dijo: yo soy el camino. El camino no es algo que haces o un lugar al que asistes. El camino es una persona que se llama Jesucristo. No se trata de hacer, no se trata de asistir, se trata de estar con Él. Él es el camino es una persona. Las demás cosas son importantes, pero nuestro primer llamado, hermanos, es estar con Él. Así que si tú habías perdido tu enfoque y andabas sin tu primer amor, hoy es el día que debes ponerte a cuentas, pedir perdón y volver a caminar con Él. La buena noticia es que si tú has descuidado tu caminar con Dios, eso no significa que Dios ya no quiere caminar contigo. Él anhela. Él te ha llamado amigo. Él anhela caminar contigo. Esas son buenas noticias, porque significa que puedes tomar una decisión hoy de regresar a tu primer amor y Dios te va a recibir. Y si tú nunca habías caminado con Cristo, dice la Biblia que si tú le confiesas y crees de corazón que Él es el Señor, que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Y que si tú confiesas a Él tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Quizás hoy es el día que Dios toca a tu puerta para que tú puedas rendir tu vida a Él.